la fuerza un poquito la de fuera para molestar. Vamos a empezar, ¿eh? Bueno. Buenas tardes. Vamos a esperar un poquito que se incorporen dos o tres personas que están por ahí ya quitándose el abrigo. Bueno, daros la bienvenida a todos los presentes y agradecer que estéis aquí con nosotros. Es la tercera jornada de la 23ª de Energía y Medio Ambiente de este año y va a tratar sobre embalses hidráulicos como acumuladores eléctricos. Tenemos el honor de que el conferenciante es Tomás Ángel Sancho Marco, que bueno, tiene un extenso currículum que voy a leer aquí brevemente. Tomás Ángel Sancho Marco es ingeniero, es un zaragozano. Bueno, no sé si procede decir casado y con 5 hijos, pero ahí está, ahí está. Que además esto hoy escasea. Ingeniero de caminos, canales y puertos por la Escuela de Madrid, además premiado con premio fin de carrera. Ahora es máster en Derecho, porque los licenciados ahora es un máster en Derecho, máster en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es subdirector general adjunto de Dominio Público, Hidráulico e Infraestructuras de la Dirección General de Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha sido presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro desde el 96 al 2000, presidente fundador de 3 sociedades estatales del agua, Aqua Ebro, Canal de Navarra y Canal Segarra-Garrigues. Ha sido director general de varias empresas de ingeniería y consultoría, como puede ser EPTISA, SER, FISEG. Bueno, pasado presidente del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles de 2012 al 2015, que además presidió el Comité Permanente del Agua, vocal del Consejo Ejecutivo de la FMOI, Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería, entre el 2016 y 2021. Ha sido presidente de su grupo de trabajo del agua, es vocal asesor de Fondos Español de Colaboración de Agua y Saneamiento de AECID, Ministerio de Asuntos Exteriores. Ha sido vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y vicepresidente de la Comisión Internacional del Instituto de Ingeniería de España. También fue vocal de la Junta de Gobierno del Colegio, presidente del Comité Técnico del Agua, Energía y Medio Ambiente, así como responsable de internacionalización. Vocal titular del Comité Español de Grandes Presas, miembro del capítulo español del Club de Roma y es considerado un experto en temas de financiación, de infraestructuras y de planificación y gestión del agua. Atesora un profundo conocimiento de la problemática, por tanto, empresarial y de la administración y es demostrada su capacidad de relación con los diversos sectores, administraciones centrales, autonómicas, locales, usuarios, agentes sociales, etc. Y bueno, podríamos seguir, pero bueno, ya este es el resumen de todo lo que, toda la experiencia y el conocimiento, que es extensísimo. Y creo que hablando hace un momentito con él, con Tomás, alguna novedad sobre algo nos va a dar, o por lo menos va a ser la primera vez después de la aprobación de lo que nos comentará, y va a ser una primicia. En este sentido, la primera vez que se va a hablar de este tema. Nos dejo con Tomás Ángel, que seguramente va a ser una conferencia estrella. Y nada más, si tienes algo que comentarnos después o que queráis comentar, pues encantados de la vida. La idea es que la conferencia dure 1 hora y cuarto, 1 hora y media, y luego haya pues, ruegos y preguntas, pues unos 20 minutos o así. En cualquier caso, os voy a comentar que procuréis tener silencio
por una razón, porque este salón está dotado con una tecnología que cualquier cosa que diga uno a otro se escucha. ¿Veis esos puntitos verdes que hay arriba en el techo? Estos son pues cientos de micrófonos que están pues por inteligencia artificial, trabajan y entonces se cierran, se bloquean. El caso es que, en fin, cualquier cosa que alguien diga se escucha. Así que muchas gracias y adelante. Pues muchísimas gracias, Enrique, por tu amable presentación. Yo siempre digo que cuando se alarga mucho el currículum es que eres poco importante, ¿eh? Cuando uno le dicen una cosa y esa es muy importante, no hace falta decir más. Pero me hace ilusión estar hoy aquí con vosotros y contaros un poco esta cuestión, ¿no? Permitidme que empiece con un pequeño homenaje a mi padre, ¿eh? Porque cuando yo nací, mi padre estaba metido en esto, ¿eh? Estaba metido en el salto reversible de IP, ahí en Canfranc, que cuando se empezó era el salto reversible con mayor altura del mundo. Cuando se acabó ya habían pasado 3 suizos por delante, porque aquí en España, bueno, eran los años 60 y había dificultades para correr con las construcciones, ¿no? Pero quiero deciros que este es un tema bueno, en mi última etapa de vida profesional, cuando he reingresado en el ministerio, pues le planteé al director general que lo que había sido la Dirección General de Obras Hidráulicas, que había tenido muchísima presencia en el campo energético en España, pues se había quedado olvidado y relegado, y que sin embargo era un momento importantísimo para que en la descarbonización de la economía había un tema primordial, y era el utilizar el agua para almacenar energía, que se había empezado en el momento de las nucleares para acoplar la energía de base a la demanda, pero que en estos momentos, con lo que son el despegue de la energía fotovoltaica y de la energía eólica, es decir, energías renovables pero no gestionables, pues la hidráulica, que sí que era gestionable, tenía que ser el complemento para realmente conseguir los objetivos que había en la planificación energética. Pero además, que era una oportunidad estupenda para que se entendieran de una vez el agua y la energía, y también poner energía al servicio del agua y del servicio que tiene que dar el agua para otros usos, ¿no? Entonces, este es un proceso que viene de lejos, pero que en estos momentos pues, va fructificando, que muchos de vosotros, aquí he visto compañeros que han estado conmigo en Madrid y que han estado desarrollando proyectos de esto, y que creo que la novedad a la que se refería Enrique es que hemos introducido un cambio en la legislación de aguas que se ha aprobado a final de este año, en uno de esos reales decretos en el ómnibus que tanto se hablaba. Pues una de las cosas que venían era una reforma legal para dar carta de naturaleza como uso del agua al almacenamiento hidráulico de energía y poder desbloquear muchos aprovechamientos que se encontraban con barreras administrativas. A ver, Eva. Está aquí esto, pero no pasa. Ahora, vamos a ver si es que... Vale. Bueno, entonces os comento. Empezamos dentro de esa transición energética que hay por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que al fin y al cabo lo que quiere es alcanzar en 2050 la neutralidad climática, que el 100% de generación sea renovable, y hay un proceso con un hito intermedio en 2030 y con unos objetivos de bajar emisiones de gases de efecto invernadero, de que en la energía final la penetración de energías renovables sea del 42%, que en lo que es la parte del sistema eléctrico la generación de energía renovable alcance el 74%, y que mejore la eficiencia energética. Bueno, entonces, dentro de todo lo que es esta ley de cambio climático, el artículo 7 ponía como un objetivo específico que se promovieran centrales hidroeléctricas reversibles para la integración de energías renovables en este sistema eléctrico, de las que no son gestionables, ¿no? Porque por supuesto que la energía hidráulica, hidroeléctrica es una renovable. Bueno, todo esto venía relacionado con lo que es el proceso de la Unión Europea. Ya estuve hace años en una reflexión en Polonia sobre el tema del futuro energético en Europa, y entonces, pues, dentro de todo este objetivo,
veis que la ley de cambio climático está alineada, incluso es más ambiciosa que en lo que aparece en las directivas y en los objetivos europeos, ¿no? Y entonces en España se aprobó el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC 2021-2030, ¿vale? Y después de este PNIEC se aprobó en el Consejo de Ministros en 2021 la estrategia de almacenamiento, en el cual ahora resumiré un poco las cifras, ¿no? Y por otra parte, pues también en este proceso se han empezado a dar ayudas incluso con estos planes estratégicos con fondos Next Generation, con el PERTE para proyectos innovadores de almacenamiento energético. Bueno, se había dado bastantes señales en este sentido, ¿no? El PNIEC dibujaba un escenario objetivo, que os resumo aquí, de que hubiera 97.000 megavatios de energía renovable no gestionable, de los cuales 50.000 de energía eólica y 39 de solar fotovoltaica y 7.000 de solar térmica. Y en la parte de generación eléctrica, la capacidad, digamos, de generación de 213.000 gigavatios con renovable no gestionable, mucha parte veis de eólica 119.000 y 70.000 de fotovoltaica y 23.000 de solar térmica. Pero ¿qué es la clave que ponía el PNIEC? La clave que ponía el PNIEC es que con este escenario, como había muchísima energía no renovable, no gestionable, pues que se iba a producir un 14% de vertidos. Es decir, iba a haber muchísima energía que el parque de generación iba a tirar, iba a verter. De hecho, sabéis que este verano pasado, pues en Rioja, en Navarra, menos en Aragón, pero Red Eléctrica daba la tecla y desconectaba los parques eólicos o parques fotovoltaicos porque no tenía dónde colocar la energía, ¿no? Es decir, este escenario que se hablaba para 2030 es algo que ya está sucediendo y a la vez que se ponían subastas y se adjudicaban más potencia para instalar, con la que ya está instalada, se detectaba que efectivamente hay un fenómeno de verter energía con esta apuesta por la descarbonización. Entonces el PNIEC lo que decía es un tema de los que tenemos que poner en marcha y para disminuir ese 14% y que ese vertido se admita a un 6%, pero que sea mucho menor, necesitamos tener almacenamiento. Almacenamiento que cifraba en cuanto a energía en 22.000 gigavatios hora y decía que el bombeo había que incrementarlo en 3,5 gigavatios de potencia instalada, el bombeo hidráulico y otros mecanismos el 2,5 gigavatios. Era el escenario que dibujaba el PNIEC. Pero cuando se pasó a la estrategia de almacenamiento energético, el PNIEC iba como con un modelo único en el cual todo estaba concentrado y no tenía en cuenta, digamos, la topología de red eléctrica, sino que era todo concentrado como una simplificación del modelo económico que se utilizaba. En la estrategia de almacenamiento energético, pues fue la cosa un poco más fina y entonces lo que se veía es que no solo en 2030 estaba ese escenario, sino que a 2050, con la neutralidad que se buscaba, climática, pues estábamos llegando a que se necesitaban 10 gigavatios de almacenamiento estacional y 19 gigavatios de almacenamiento a gran escala, es decir, diaria o semanal. Por supuesto, hay una apuesta por baterías, por muchas tecnologías, pero digamos que como os intentaré exponer hoy, esto no sé si me lo puedo quitar, Eva, y me vais a escuchar o no, porque me está molestando el chisme este. Me lo voy a poner así, si no os parece. Y así, no te preocupes, Eva, me lo pongo así. Sí, pero así, porque me está ahí, que si se me escurre, que si no se me escurre, ya perdonaréis. Bueno, entonces, digamos que veis que hay una progresión del almacenamiento a gran escala diario y semanal que se va a necesitar y entonces, bueno, pues de alguna manera era un tema detectado y ha habido como un debate técnico de cómo se podía ir alcanzando esta capacidad de almacenamiento, si las baterías, si no las baterías, la energía hidroeléctrica tiene unas ventajas de seguridad eléctrica por su carácter asincrónico de otras cosas y tal, que si se podría dar inercia, que no se puede dar inercia, que los ciclos combinados, que las nucleares. Está todo esto muy en ebullición, ¿no?, dentro de lo que es la transición energética, pero siempre se ha detectado que hay una necesidad grande de almacenamiento para evitar vertido de energía.
En el nuevo PNIEC que se está estudiando, que todavía no ha salido, pero que está en consulta pública, con todo el parque y la evolución que se prevé, pues entonces aquí digamos que ya se han introducido novedades que afectan claramente a los temas de almacenamiento, de potencia renovable, y la potencia de almacenamiento ya se eleva de 20 gigavatios a 22, incluyendo potencia de almacenamiento termosolar. Bueno, como veis, pues realmente la potencia instalada está creciendo muchísimo. ¿Por qué? Para dar seguridad, con las nuevas tecnologías hay descarbonización, pero con una demanda eléctrica que no está creciendo mucho. De hecho, después de la pandemia bajó, ahora está repuntando, pues el parque de generación tiene que crecer mucho en potencia instalada. Las centrales reversibles, el sistema es muy sencillo. Tiene un depósito inferior, hay un mecanismo de bombeo para un embalse superior y, igual que se bombea, se turbina entre los dos embalses. El sistema es muy sencillo, es tecnología madura. Como veis, pues ya desde los años 60 se estaban haciendo centrales reversibles, aún había otra por aquí anterior, ¿vale? Pero, por decirlo de alguna manera, esto es muy natural, es muy natural. O sea, tú al final estás aprovechando unas condiciones de hidráulica, de ríos, de disponibilidad de agua y un tema topológico de desniveles, ¿no? No tiene gran misterio, y nosotros, como profesionales de la ingeniería, pues lo que es las turbinas y las bombas, los bombeos hidráulicos, pues son tecnologías maduras, ¿no? Tienen sus ventajas y sus desventajas, como todo, son intensivos en inversión, son grandes obras, tienen unos requisitos de funcionamiento que ya los tenemos bien estudiados, ¿vale? Pero lo que está claro es que, frente a otras tecnologías, para dar garantía al sistema hidráulico, a día de hoy solo se podía garantizar con este sistema, o con la energía hidráulica, o con los ciclos de gas combinado, los ciclos combinados de gas. Son los únicos que tienen capacidad de respuesta rápida para acomodar la oferta y la demanda, porque estas centrales tú necesitas que entren en segundos en funcionamiento y entra, y te dan carga a la red eléctrica, y evitas los ceros eléctricos que se han dado en otros países, etcétera, etcétera. Se ha visto que efectivamente en estos años el perfil de las centrales existentes, que hay 3,5 gigavatios ya en funcionamiento en España, pues sus horas de funcionamiento veis cómo están despegando. Realmente el sistema eléctrico, para garantizar y meter las energías renovables que van entrando, van creciendo muchísimo las horas de funcionamiento y los picos. Daros cuenta cómo estábamos aquí y cómo en el año pasado, entre enero y septiembre, el perfil de consumo de bombeo de este año pasado, cómo ha cambiado, ¿no? Entonces, esto es unos datos que realmente, pues con los controles que se están haciendo, está ganando protagonismo el almacenamiento hidráulico en el sistema nacional. Por otra parte, si vamos viendo en la perspectiva internacional, pues es lo mismo. O sea, realmente hay un informe de la Agencia Internacional de la Ingeniería que dice que a nivel internacional, a nivel global, hay que duplicar la capacidad hidroeléctrica de almacenamiento, porque es un medio atractivo para brindar flexibilidad en cuestión de horas y días, ¿no? Y entonces hacían una llamada a los gobiernos de que creen un entorno propicio para que la energía hidroeléctrica sostenible optimice la generación a partir de energías renovables bajas en carbono. Y se llamaba un poco la atención. Parecía que estos sistemas había cambiado de moda. Si vosotros veis, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Almacenamiento, esta que os contaba de 2021, busquéis los gráficos y no aparece la energía hidroeléctrica, las centrales hidroeléctricas. Aparecen como escondidas dentro de otros capítulos, y tienes unos gráficos como muy grandes, pero no se destaca. Y sin embargo, ¿cuál es la realidad? En el mundo, ¿cuál es la realidad? Pues que el 94% de la capacidad de almacenamiento de energía a nivel mundial está en estas centrales hidroeléctricas reversibles. En cuanto
A energía almacenada, el 97%. Y en Europa, que en España, como os decía, tenemos 3,3 gigavatios de bombeo puro más 2,7 de bombeo mixto, estamos como en 6 gigavatios hora. En Europa hay ya 57 gigavatios. Si veis aquí un poco en el mundo, pues de los 158 gigavatios, China tiene 30, Japón 28, Estados Unidos 23, y en Europa está Italia con 7,7, Alemania con 6,4 y luego España con 6,1. Esa es la situación real. Porque si vamos a lo que está pasando en el mundo, es impresionante. O sea, en estos momentos, China, que es el país, como sabéis, fuente de las baterías, la energía de bombeo, el almacenamiento hidráulico tiene futuro. Cuando a mí en el ministerio me decían cosas, y digo, oye, ¿cuánto se está construyendo en China? Porque China es el exportador de las baterías y el que produce todo esto. En estos momentos, China está construyendo 63 gigavatios en almacenamiento reversible. Está a tope, ¿no? Y en otros muchos países, Estados Unidos, Canadá, en fin. Y dentro de Europa, pues también hay planes de esto. Por tanto, es un tema que está muy vivo. Estas centrales reversibles, por una parte, pues sí, lógicamente, si esos depósitos son grandes y se hacen dentro de los ríos, pues tienes una gran presa o un embalse, pero en principio el almacenamiento hidráulico es un ciclo cerrado que solo tiene las pérdidas de evaporación, no está tan ligado a la hidrología, pueden ubicarse en zonas que no sean muy húmedas, pero sí que tienen que tener desniveles. Se están construyendo centrales incluso en países como Israel o Arabia Saudí. Para reducir el impacto ambiental, en España tenemos muchísimos embalses existentes, luego profundizar en esta cuestión para que sea el embalse inferior y entonces se pueden buscar construcción de balsas o depósitos en puntos altos y en muchas ocasiones pues, se pueden incluso aprovechar 2 embalses ya existentes. Luego, por otra parte, esta tecnología permite instalación de grandes potencias, ¿no? Se diseña normalmente entre 200, 1500 megavatios y está condicionada por el desnivel y los diámetros de las conducciones, etcétera, etcétera. Bueno, también depende un poco de las necesidades. En España, pues la Dirección General de Política Energética y Minas nos llama la atención a la parte de agua de que necesitan capacidad de almacenamiento que esté por encima de 8 horas, a poder ser que dé tema semanal e incluso a ver si conseguimos también un almacenamiento con respuesta semiestacional, ¿no? La tecnología, como os decía, está madura, lo que es propiamente la obra civil, los equipos electromecánicos, etcétera, etcétera, están muy contrastados. Es verdad que ahora en los equipos de turbinación, de bombeo, hay desarrollos con velocidad variable, pero ya estos tienen más de 10 años de funcionamiento. No tiene graves riesgos importantes. Y luego, lo importante también es que la vida útil de estos aprovechamientos es muy larga. La vida civil de la obra civil dura 100 años sin problemas, aunque lo hacemos para amortizar en 50 años, pero la vida es muy larga y la vida útil de los equipos, de las turbobombas, generadores, que también se dice amortizar en 25 años, pues la verdad es que 50 años se alcanza bien y si se mantienen más. Ahora, por ejemplo, estamos en el Ministerio con la extinción de Villalcampo, que es un aprovechamiento en el Duero, de Iberdrola, y cuando lo estuvimos viendo, pues la turbina era la original y llevaba 70 y tantos años funcionando y sin problemas. Yo no conocía ni la casa que la fabricó, que era una norteamericana que ya en mis tiempos ya no existía. Es decir, que todo esto, es verdad que la inversión es fuerte, pero su ciclo de vida es muy largo. Y además, la capacidad de almacenamiento pues no se deteriora. No es como las baterías que con los ciclos de carga y descarga pues pierden capacidad de almacenamiento. Por otra parte, también, ¿cuál es uno de los empeños que tenemos? Luego incidiré un poquito más en esto. Pues el CAPEX y el OPEX, la inversión que hay que hacer, que depende cómo se busque el emplazamiento y depende de la inversión necesaria y del juego que den, pues realmente al final lo que hay que invertir o los costes de lo que tengamos almacenado cambia. No es lo mismo buscar unos emplazamientos que otros, tener que hacer una obra civil que otra.
Y eso al final se va a traducir en el coste que se repercuta en la tarifa que pagamos los usuarios. Por lo tanto, también es muy importante que en toda esta operación seleccionemos las mejores opciones para que al final la transición energética pues, se adapte a nuestra capacidad de los bolsillos, ¿no? Otro tema importante es la flexibilidad operativa, ¿no? El almacenamiento de energía, pues como sabéis, bombeo, turbinación, es un sistema que puedes regular la curva diaria y en muchos casos ya no puedes estar hablando de solo 2 horas, 8 horas, sino que puedes pasar a 20 horas en muchos de estos aprovechamientos y se va a adaptar muy bien. Temas más técnicos, pues que lo que os decía, de cara a la seguridad del sistema eléctrico peninsular, sabéis que España y Portugal comparten el mercado ibérico de energía, pues da unos servicios muy importantes a la red, porque dan una alta flexibilidad operativa por esa capacidad de arranque y alcanzar plena carga en pocos minutos, cambiar de turbinación a bomba. Luego os hablaré de algunos sistemas innovadores que ya no tienen la misma conducción para turbinar y para bombear, sino que pueden hacer 2 cosas a la vez. Aportan a la red capacidad de regular frecuencia y tensión, y luego con estos mecanismos de regulación de velocidad variable se puede regular esas frecuencias disminuyendo el riesgo de apagones y blackout. Y luego, por otra parte, pues si hablamos en términos de emisiones, por todo lo que es su ciclo de vida, las centrales reversibles son las que menos emisiones producen por cada kilovatio hora de almacenamiento. Como hay que buscar nombres que impacten hacia la comunicación, ¿no? Hacia los medios, pues en vez de almacenamiento hidráulico de energía, que es lo que utilizamos los técnicos, se ha empezado a hablar de las gigabaterías síncronas, ¿no? Esto con los aprovechamientos que se han hecho en Portugal, en el Alto Támega, pues los vídeos que han hecho promocionales y todas estas cosas, pues hablan de la gigabatería, ¿no? Bueno, en definitiva, pues resumo un poco las ventajas: mayor capacidad unitaria de instalación de almacenamiento, potencia de energía, madurez tecnológica, fiabilidad, disponibilidad por las características de nuestro país dentro de España. No tenemos una dependencia de terceros países, es una energía y una manera de poner autóctona y aprovechar la energía autóctona del sol y del viento también en nuestro país. La duración del ciclo de carga y descarga, que es flexible, ajustable a tiempos mucho más largos, y tú tienes un aprovechamiento reversible que es capaz de dar regulación en 20 horas, tú lo puedes utilizar en 20 horas, en 8, en 2, en 14, en lo que necesites en cada momento. Rendimiento y eficiencia energética del ciclo, es verdad que es algo inferior a lo de las baterías, pero ya se están alcanzando rendimientos del 75%. Las baterías están en el 85%. Si hablamos del hidrógeno verde, de otra serie de cosas, el rendimiento es muchísimo menor. Aquí daros cuenta que al final, por este sistema tan sencillo que tenemos, de desniveles, agua y equipos electromecánicos, pues hidromecánicos, pues es mayor vida útil de la instalación, costes competitivos en inversión, operación y mantenimiento, y en su caso retiro y reciclaje. No tiene los problemas que, por ejemplo, pues tienen los temas de las nucleares con los residuos, etcétera, etcétera. Que es fácil integrar almacenamiento en la planificación energética del país, resuelve un problema. Y luego, bueno, pues que efectivamente tiene una aportación importante en la creación de empleo, al valor añadido nacional y a la contribución de estos principios de transición energética justa, ¿no? En el tema de contribución a estabilidad, operación eficiente y flexibilidad del sistema eléctrico, esto le preocupa mucho. Yo empecé con este tema, lo retomé con otro compañero en 2002 y hablamos mucho con Red Eléctrica, y entonces Red Eléctrica se estuvo pensando si para dar seguridad al sistema eléctrico nacional empezaba a ser ella misma la promotora de estos almacenamientos hidráulicos de energía, de nuevas centrales reversibles. Como es el operador y por legislación la generación, el transporte y la distribución son mercados separados y solo puede tener en ese régimen monopolístico lo que es el transporte, pues no podía ser el operador. Se ha hecho una excepción en Canarias por las peculiaridades insulares y están llevando a cabo el reversible de Chira-Soria, pero digamos que Red Eléctrica llevaba tiempo predicando que necesitaba este tipo de instalaciones para que hubiera seguridad en el suministro eléctrico en España, ¿no?
Es una manera de apoyar la penetración, como os decía, de energías renovables de manera masiva en el sistema eléctrico, tanto por escala, potencia de energía, como por participación en los mercados de servicios técnicos en los ajustes, ¿no?, que tiene que gestionar Red Eléctrica Española. Contribuye a la optimización de las inversiones en red de transporte, importante. La red de transporte también tiene que adaptarse a los puntos. Sabéis que ahora hay un gran problema de puntos de acceso a la red de transporte, pero estos también es fácil optimizar las inversiones con este tipo de aprovechamientos, conectando adecuadamente estas capacidades de almacenamiento a la red existente. Fomento de creación de reservas energéticas en dominio público hidráulico, reduciendo dependencia de otras fuentes. Aquí los que con este proceso salen palmando, permitidme la expresión, son los ciclos combinados, ¿no? Se llevó a cabo una importante inversión en España de ciclos combinados de gas y están funcionando pocas horas, y como el gas pues no es energía renovable en el concepto que tenemos de ella, aunque en esta transición se sigue utilizando y no se puede prescindir de él, y va por detrás de lo que son el desmantelamiento de las centrales de carbón, pero al final no se quiere confiar en el gas natural como el vector, ¿no?, para resolver este tema energético. Luego, el valor ambiental es bueno. Los embalses no tienen buena fama, pero muchos de los embalses los tenemos, y además, pues a mí me sorprende. Cuando, por ejemplo, hemos puesto en marcha también el tema del fotovoltaica flotante sobre embalses, pues entre las alegaciones más fuertes que había eran de las organizaciones ecologistas diciendo que como iban a poner las placas sobre la superficie de los embalses con el alto valor que tenía la superficie de los embalses ecológico para muchas especies y para las aves y para todo ese tipo de cosas. Quiero decir que todo tiene sus pros y sus contras, pero evidentemente tiene un valor ambiental. Y luego, que a largo plazo, una de las dudas que comentábamos entre la Dirección General del Agua y la Dirección General de Política Energética y Minas es, vale, estas inversiones no pueden ser flor de un día. Los que inviertan en esto tienen que meter mucho capital y tienen que amortizarlo en 50 años, 40 años, 50 años. Entonces no puede ser diciendo, bueno, pues ahora sí, en 2030 estamos apurados y queremos que se incremente la capacidad de almacenamiento mediante las centrales hidroeléctricas reversibles, pero en 2040 ya iremos a las baterías y esto lo tiraremos a la basura. Pues no, porque no podemos reproducir, y más con la intensiva inversión que son estos aprovechamientos, el dar un bandazo en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues desde Política Energética y Minas, y por todo lo que dice Red Eléctrica y por seguridad y por las características que os he dicho, dicen que esto tiene vocación de futuro y de permanencia y que tiene una calidad como almacenamiento de energía que no tienen otras posibilidades que existan, ¿no? ¿Dónde estamos actualmente con las centrales reversibles? Bueno, estamos casi en esos 6 gigavatios que os decía. Os pongo no solo lo que son las potencias de bombeo puro y bombeo mixto. Las de bombeo mixto es que entre los embalses que funcionan no solo está el circuito interno, sino que también hay centrales hidroeléctricas asociadas a esos embalses para producir energía. Os pongo también un poquito la distribución entre los que son capaces de dar regulación diaria, semanal o estacional, ¿no? Y veis que lo que más prima es la semanal, pero hay una capacidad importante de regulación estacional. Y luego también os he puesto pues, la evolución de lo que es la producción según los años que han tenido estas centrales. Aquí veis la localización en España, pues lógicamente está asociado a las grandes cordilleras. Pirineos, ¿no? Aquí tenemos la pequeñita de ahí, pero tenemos Morales, Estangento, Sayente, aquí tenemos Aguayo, en fin, tenemos por la Cantábrica y tenemos en los arribes del Duero, en algunas en el Tajo, este es Cortes de Payas, y algunas incluso en el sur de España, en Andalucía. El tamaño de los circulitos es la potencia, ¿no? Y la capacidad de almacenamiento que tiene. Está relacionado con esto, ¿no? Nosotros en el Ministerio, en la Dirección General del Agua y las confederaciones, pues al hilo del PNIEC, de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, han entrado muchísimas solicitudes, se ha animado esto, y entonces, pues veis que
hay del orden de 70 solicitudes en marcha, y con una potencia pues que importante, ¿no? El Ebro, siempre con los Pirineos, pues es un punto donde se concentran también muchas solicitudes. Miño y Cantábrico, la vertiente cantábrica, pues también tiene una presencia muy significativa. Al total de las 68 solicitudes, supondrían, si salieran todas adelante, 36 gigavatios por encima de lo que el PNIEC estima, ¿no? Aquí tenéis algunas de las que había en 2021, de todas las que hay con sus promotores. Aquí tenemos entre nosotros representantes de Atalaya que le han dado aquí unas cuantas de estas posibilidades y hay más, ¿no? Os voy a intentar explicar cuál era el problema básico al que nos encontrábamos. Por un lado, que el que quiera desarrollar esto tiene que encontrar un financiador. Y no es fácil encontrar un financiador para mucho dinero y para un periodo de recuperación a medio y largo plazo. Y por otra parte, lo que teníamos era una incompatibilidad con los aprovechamientos hidroeléctricos existentes. ¿Cuál era el problema? Vale, yo voy a poner un aprovechamiento reversible entre un embalse que tiene una central hidroeléctrica. Y entonces el que lo promovía decía, va a afectar poco porque es una cosa de ciclo cerrado, no va a alterar mucho el nivel del aprovechamiento de la presa que crea el embalse de abajo, y de alguna manera pues puede salir adelante. Y era una postura que promovieron y que iban allí. Pero, sin embargo, la Abogacía del Estado decía, vamos a ver, en nuestro régimen concesional en España, cuando un tramo de un río tiene un aprovechamiento hidroeléctrico, la concesión, por definición, otorga un derecho privativo al uso del agua. Por tanto, si en un tramo hidroeléctrico hay una concesión otorgada, no puede haber ningún otro aprovechamiento hidroeléctrico en ese tramo de río. Ni que la afección se pegue ni a el derecho es privativo y ahí no entra nadie más. Entonces, ¿eso qué hacía? Pues que de las solicitudes que iban en marcha, pues teníamos que unas directamente había que denegarlas, que otras van camino de la resolución desfavorable, otras que tenían también pinta de no poder llegar, otras que íbamos a ver si podíamos solventar o no, 29, y luego otras que iban muy avanzadas con declaración de impacto ambiental favorable, que no tenían esa barrera administrativa de incompatibilidad y que incluso tenían algunas permisos de acceso y conexión a la red eléctrica. Pero al final lo que nos encontrábamos es que había muy poquitos. No íbamos a cubrir de ninguna manera los objetivos del PNIEC. Y la situación que se planteaba era hasta cierto punto absurdo, porque efectivamente un pequeño aprovechamiento hidroeléctrico de 15 megas podía bloquear una inversión de un reversible de 300 megas, ¿no? Algo no funcionó. Algo no funcionaba en esto y entonces vamos a ver si teníamos ahí un poquito. Ahí os pongo la situación de donde estaban las solicitudes de estas reversibles. Veis que el Ebro tenía no solo en la parte de Pirineos, sino que había mucho en la parte de origen en Cantabria y alrededores, y que teníamos también en zonas aprovechando desniveles en el sistema ibérico y tal, en Galicia, en Asturias. Bueno, aquí había... estas eran las que parecía que a ver si conseguíamos sacarlas adelante, y muy poquitas en 4 y 5 para poder conseguir los objetivos, ¿no? Luego, aparte de estas 68, pues había otras iniciativas privadas de mejoras tecnológicas de aprovechamientos existentes, otros que no habían presentado todavía pero que estaban estudiando, que nos contaban las empresas, en fin, y algunos proyectos en cuencas intracomunitarias, en Galicia Costa, o en cuencas internas andaluzas, o en las cuencas internas de Cataluña, que no entraban, digamos, por las confederaciones y que nosotros en la Dirección General del Agua todavía no pilotábamos. Y sobre todo en lo que era Galicia Costa, pues había algunas que iban adelante, ¿no? Entonces, cuando nos sentamos a hacer la reflexión sobre el Estado y qué pasaba y dónde estábamos, pues veíamos que las principales cuestiones que teníamos que abordar eran estas, ¿no? Por una parte, ordenar e introducir criterios para priorizar las posibles centrales reversibles.
Dentro de todo esto, que se pedían más de 40.000 megavatios y queríamos llegar a los 22 mejores, pues habría que priorizar los 22 mejores, ¿no? Importante. Que nos encontramos con estas barreras normativas y administrativas. A las empresas, desde la administración, les volvemos locos. Por esto contaba de las concesiones de agua, por los accesos a los puntos a red eléctrica, por los temas de la evaluación ambiental, y porque también las empresas decían, hombre, en este funcionamiento que tenemos que hacer necesitamos para rentabilizar la inversión un pago por capacidad, porque si no, las cuentas pueden no salir, ¿no? Luego, esta parte que os digo, otro problema es que nosotros necesitamos crear unas condiciones que al final el inversor, porque las empresas hidroeléctricas no son las que sacan, las empresas de energéticas no son las que sacan el dinero, van a mercados capitales para que les financien. Si no tienen unas buenas condiciones, no consiguen llevar a cabo sus inversiones. Y luego, como dicen los expertos, el dinero es muy cobarde. Y cuando ve riesgos o cuando ve cosas, pues no. Entonces, hoy en día el dinero va muy fácil a financiar una planta fotovoltaica o una planta eólica, pero esto o se le da una seguridad jurídica y se le da un camino, se le allana el camino, o si no, no vamos a conseguir estas inversiones, ¿no? Por otra parte, también nos decíamos, es absurdo que el Estado tenga más de 370 grandes embalses y no piense en cómo pueden ser depósitos inferiores de estos almacenamientos, de estos esquemas hidráulicos, ¿no? Pues vamos a darle una vuelta a esto, y además vamos a hacer que se incorporen al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y se ha metido en la revisión hacer este programa nacional de almacenamiento hidráulico de energía aprovechando los envases del Estado, y vamos a ver si conseguimos darles un apoyo normativo y administrativo para que sean más viables. Por ejemplo, pues estamos hablando con los compañeros de energía diciendo, oye, si tenemos previstos una serie de posibles aprovechamientos reversibles con embalses del Estado, preverlo en lo que va a ser la reforma de lo que es la red eléctrica española, ¿no? Por ejemplo. Y prever para que podamos tener conexión y puntos de acceso. Luego, por otra parte, está muy bien que el agua piense en la energía, pero vamos a pensar que la energía también se puede poner al servicio del agua. O sea, si vamos a tener un montón de energía que se puede verter, pues vamos a ser inteligentes y decir cosas que hasta ahora nos bloqueaban y que no podíamos llevar adelante porque la energía era cara y entonces no podíamos tener agua en determinados puntos, pues vamos a darle la vuelta. En este sentido, pues el plan hidrológico del Ebro fue pionero y metió un reversible en Mequinenza. Y decía, vamos a hacer un reversible, pero vamos a hacer un reversible con un gran embalse en la zona del Regallo, ahí en el Bajo Guadalupe, y en contrapendiente vamos a poner regadío. El mítico canal de la margen derecha que hemos vivido todos los de agua, aquí en Aragón y en el Ebro, y que resulta que donde hay que tomarlo por Cantabria o por Rioja no hay agua, pero si tú tomas en Mequinenza, que ahí sí que hay agua y tienes energía barata y la pones en altura, pues a lo mejor el que haga el reversible solo le cuadra para hacer la subida y la bajada, y no le cuadra para hacer el gran embalse superior. Pero a lo mejor al Estado de Aragón sí que le cuadran las cuentas y decir, vale, tú pagas lo que pueda amortizar tu reversible, pero yo te financio un embalse superior grande y además con esa energía que vas a tirar, voy a tener agua almacenada que la voy a poner al servicio de mis objetivos de planificación hidrológica y de desarrollo sostenible con el agua. Os pongo este ejemplo del Ebro medio y de la posible apoyo en la margen derecha, pero es que hay muchos otros ejemplos en España. Porque con los problemas de irregularidad y con la necesidad de hacer sistemas integrados de agua, el poder tener energía barata, si nosotros somos capaces de construir almacenamiento para que utilizarla cuando sobra y se va a verter, vamos a pagar por esa energía, porque vamos a hacer uso, pero entre verterla, que red eléctrica diga te desconecto y durante estas horas no produces, vale, te conecto, voy a llenar agua para usos del agua y te la pago a 2 céntimos o a 5 céntimos, pues evidentemente se pueden resolver muchas cosas y entonces ahí va el reto
de todos los ingenieros que estamos en la administración hidráulica, de que pensemos en cómo con energía barata podemos solucionar problemas de disponibilidad de agua. Y esto es una posibilidad que se abre, que es novedosa y que ahí nos tenemos que embarcar seriamente, ¿no? Por otra parte, el tema de coordinarnos con los permisos de acceso y conexión a la red y planificación de la red eléctrica de España, ¿no? Y luego otro tema que hemos puesto en marcha es la exploración de posibilidades en tramos internacionales. Como el mercado ibérico está integrado, pues hemos creado un grupo de trabajo con Portugal para detectar posibles aprovechamientos que sean interesantes en el Duero o en el Tajo o en el Guadiana, aprovechando desniveles y que a lo mejor un embalse está en España y otro en Portugal, pero que los podamos desarrollar y igual que en su momento pues todos los aprovechamientos hidroeléctricos de caída de la meseta hacia Portugal pues se repartieron entre países, pues aquí hacer lo mismo. No sabemos el juego que dará, sí que hay posibilidades, pero estamos estudiando esa situación, ¿no? Y luego, por otra parte, otra de las cosas que nos planteamos en la reflexión es cómo balanceamos el que esto no sea un mercado cautivo de las grandes empresas energéticas, pero tampoco el que sea una manera de que se den concesiones de agua o permisos de acceso a aprovechamientos que no son los mejores, que no son viables y que luego no van a encontrar financiación, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que conseguir poner unas condiciones que aseguren la seriedad de los proyectos que se lanzan y la viabilidad para que encuentren esta financiación y lo lleven. Es decir, que si estamos pensando en quitar las barreras administrativas, porque hay tramos bloqueados por unas concesiones, que no nos lancemos a una carrera, que ahora demos otras concesiones que bloqueen aprovechamientos y que quien tenga esas concesiones no sea capaz de desarrollarlo. Pero por otra parte, lógicamente, con el objetivo que tiene el gobierno de abrir este mercado en la mayor medida de lo posible a la libre competencia. Hemos pensado en unos criterios para priorizar, ordenar y priorizar este tipo de aprovechamientos de almacenamiento hidráulico de energía, que irían por la capacidad unitaria de la instalación de almacenamiento, no solo en términos de potencia, sino en términos de capacidad de energía almacenada, duración del ciclo de carga y descarga, la capacidad para afrontar diversos regímenes de operación, que un mismo aprovechamiento pueda atender ese funcionamiento horario, diario, semanal o estacional. Eso depende mucho de los equipos hidromecánicos que pongas y de las conducciones, el rendimiento y eficiencia energética del ciclo, la vida útil de la instalación y el plazo concesional necesarios para su amortización. Aquí, ¿qué ocurría? Había concesionarios que podían modificar su concesión, pero si le quedaba 15 o 20 años, con ese plazo no tenía suficiente para amortizar la repotenciación o un aprovechamiento fuerte, ¿no? Entonces, luego, por otra parte, pues muy importante seleccionar los que tengan mejor rendimiento económico en costes a lo largo de su vida útil de inversión, de operación y mantenimiento y en su caso de retiro y reciclaje. ¿Cómo se integra el almacenamiento en la planificación energética del país? ¿Cómo contribuye en cada aprovechamiento concreto que se pida? La polivalencia y versatilidad de usos del agua, más allá de la operación del sistema, es decir, si dan un valor añadido para poder resolver problemas de estos que os comentaba, de los que tenemos, ¿no? Tanto para el sistema eléctrico como para satisfacer los objetivos que tenemos en planificación hidrológica, ¿no? El tema de creación de empleo, valor añadido nacional y contribución a los principios de transición justa y reto demográfico. Sabéis que hay una preocupación de favorecer lo que contribuya a evitar ese vacío demográfico en la España interior. La contribución a la estabilidad, operación eficiente y flexibilidad del sistema eléctrico. El apoyo a la penetración masiva de energías renovables variables en el sistema eléctrico. La contribución a la optimización de las inversiones en red de transporte. No se puede poner toda la energía en un punto que luego haya que cambiar la red de transporte en España porque hay que distribuirla por toda España. Hay que poner esta capacidad de almacenamiento distribuida estratégicamente por el país y luego por los temas de su valor ambiental, ¿no? Esto, para que os hagáis idea, es como unos números groseros, pero la diferencia que hay, si yo hago un nuevo, es decir, me invento un nuevo aprovechamiento en el cual tengo que hacer un gran depósito inferior, un gran depósito superior
las conducciones y la central, pues estaré hablando como un CAPEX de más de 1.000 euros por kilovatio hora de potencia, ¿no? Y además el tiempo de desarrollo será mucho mayor. Y solo tengo que construir un depósito superior, de esos 1.000 o 1.500 y abajo 800. Si estoy conectando dos embalses existentes, voy a estar entre 500 y 1.000 euros por kilovatio. Y si lo que estoy haciendo es mejorar en determinados reversibles, mejoras tecnológicas o alguna variación pequeña, pues estaré en unas inversiones pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, pues solo por este concepto la priorización es muy importante porque, insisto, al final la tarifa eléctrica, los costes se socializan y los pagamos entre todos. Las barreras que teníamos, bueno, y sigue habiendo. Lentitud administrativa, largo periodo de construcción, incertidumbre de la retribución y el acceso a red. Bueno, como se está comentando, pues el proceso de aprobación, aparte de la incompatibilidad, es muy lento. Hay muchas cuestiones que hay que resolver. Estamos intentando entre la administración energética y la del agua, pues compatibilizar las cosas, pero como os podéis comprender, los funcionarios somos expertos. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Dice, no, filtrate tú o filtra tú. No, si yo empiezo el proceso, me como el filtrar todos. No, pues empieza tú y así ya solo me llega a mí discriminar en los que tú has sido viable y tal. Bueno, pues algún día nos pondremos de acuerdo, pero no es fácil, ¿eh? Porque el tuya mía funciona que para qué. Bueno, luego por otra parte, la incertidumbre, ¿no? Con ese largo periodo de construcción y de alguna manera, pues los operadores están diciendo, quiero tener, y estamos intentando transmitir esa seguridad de que es una apuesta de verdad, pero queremos que en el PENIEC nuevo, en la revisión, se dé una mayor garantía, porque como os decía, en el anterior está como muy escondido este tema del almacenamiento hidráulico. Nosotros desde la Dirección General del Agua hemos hecho como dos cosas que ya se pusieron en la consulta del PENIEC, que era decir, primero, el Programa Nacional de Almacenamiento Hidráulico y lo segundo, reformas normativas para evitar esas incompatibilidades que os decía, ¿vale? Bueno, y luego pues el tema del acceso a red, que hoy en día pues muchos aprovechamientos están bloqueados porque no tienen punto de acceso y es un nudo de botella. Bueno, nosotros dentro de las barreras normativas que ya se limitaban al campo del agua, pues estaba esa incompatibilidad que os he expuesto ya con detalle, y luego la dilatada, complicada y tramitación administrativa derivada de la Directiva Marco de Aguas, de la tramitación ambiental y luego pues de dar seguridad jurídica y intentar evitar el riesgo del oligopolio, ¿no? Bueno, nos encontrábamos con ese bloqueo que os he dicho, y no solo para las iniciativas privadas, sino que también, de entre las que pensábamos lanzar, aprovechando envases del Estado, pues también se quedarían unas cuantas bloqueadas, ¿no? Nosotros, ¿qué hemos hecho al final? Y esa es la novedad a la que se refería Enrique antes. Hemos propuesto y se ha aprobado una reforma de la Ley de Aguas para que el almacenamiento hidráulico de energía se considere un nuevo uso del agua y con prioridad sobre el uso hidroeléctrico y sobre todo uso industrial. Y que además se ha blindado en la ley, porque estos usos pueden cambiar según los planes hidrológicos, en la ley se ha blindado de que en todos los planes hidrológicos tienen que respetar la prioridad del almacenamiento hidráulico de energía frente al resto de usos industriales. De tal manera que ante esta incompatibilidad de aprovechamientos, primero, ya no es el mismo uso y por tanto ya puede entrar en un tramo que tenga un aprovechamiento hidroeléctrico, tendrá que indemnizar la afección que produzca, pero como tiene mayor prioridad, puede implantarse. De tal manera que eso ya se desbloquea. Esto ha sido una batalla muy fuerte con la parte jurídica, porque la parte jurídica decía, esto es un fraude de ley, porque esto vosotros mismos los decís, son centrales hidráulicas reversibles. Es energía hidroeléctrica como las centrales que tenéis. No, porque tiene almacenamiento. Decía, no, porque un gran embalse que tiene una central de pie de presa, también todo el agua que tiene embalsada, ahí tiene también almacenada energía. Luego, entonces es que es lo mismo, que no, que nos queréis engañar. Y entonces yo, con mucha paciencia, en el equipo técnico, pues al final decía, mira, en un embalse la central hidroeléctrica produce energía. Una central hidroeléctrica reversible
consume energía. Porque yo gasto 1 en subir y produzco 0,70 o 0,75 al bajar. Estoy gastando 0,20 o 0,25. Su funcionalidad es distinta que una central de un embalse o una central fluyente. Es un concepto distinto y además es un concepto que se necesita para integrar las otras energías renovables. Es una necesidad meterlo en el sistema eléctrico peninsular, ¿no? Y con este razonamiento, que efectivamente no son productoras sino consumidoras de energía, les hemos convencido de que es un nuevo uso sin que sea un fraude de ley. Pero insisto que ha sido una discusión larga y difícil, ¿no? Y entonces, bueno, aquí de alguna manera pues os pongo lo que ha sido la reforma del artículo 60 del texto refundido de Ayala y además pues ha dado alguna pista, ¿no? De cara a esos criterios de priorización se ha introducido algún párrafo de que se seleccionarán los que permitan alcanzar en mayor medida los objetivos de la planificación hidrológica y los objetivos de planificación en materia de transición energética y cambio climático. Es decir, eso de que tenga mayor capacidad de almacenamiento, que permita también resolver problemas de la planificación hidrológica, se introducir en la ley para que cuando haya competencias de proyectos se pueda seleccionar los que son más acordes a estos objetivos. Y además, como había unos planes hidrológicos recién aprobados, pues se ha puesto en una disposición transitoria, es decir, que en los que ya están aprobados se introduce este uso, aunque no lo tengan, mediante este Real Decreto Ley, se introducen y con prioridad sobre los usos industriales de producción de energía eléctrica. Y la otra cuestión que se ha introducido en la modificación legal es que las que ya existen pasan a ser consideradas no un uso de producción industrial, como estaban hasta ahora, sino que pasan a ser el uso de almacenamiento hidráulico de energía. Y eso se hará de juicio por los organismos de cuenca. Este es un tema muy importante porque ahora todas esas centrales que existen pasan a ser este nuevo uso y además se les abre una posibilidad, la posibilidad de repotenciarse. Y de repotenciarse dándoles un plazo de amortización de hasta 50 años. De tal manera que estas centrales que querían repotenciarse y que de alguna manera encontraban que como me faltan solo 15 o 20 años de vida útil, no puedo amortizar la inversión, con la repotenciación se le dan 50 años para que realmente sí que puedan hacer esa repotenciación utilizando, que son las que tienen mejor CAPEX y OPEX, toda la infraestructura existente de embalses, de centrales, etcétera. De cara a lo que hemos seleccionado para el Programa Nacional de Almacenamiento Hidráulico de Energía, que vamos a sacar un pliego para, digamos, hacer la evaluación ambiental estratégica, hacer unos prediseños sencillos y preparar los pliegos de concursos para que salgan en los próximos 2 años. Se han seleccionado 24 proyectos de bombeo puro y 8 de bombeo mixto. Veis que nuevamente en el Ebro pues es donde más centrales y más potencia se prevén. Y bueno, pues esperamos que no solo estas, sino la que nuestros compañeros puedan ver que tienen futuro, se puedan lanzar y promover para que cumplamos también esos objetivos, no solo energéticos, sino también de la planificación hidrológica. Es una potencia de almacenamiento importante. Por supuesto que se necesita seguir con la iniciativa privada de las que están lanzadas para cubrir los objetivos del PNIEC, pero de alguna manera lo que parece estúpido es que en los embalses del Estado no se lancen estas iniciativas y que el promotor no sea el Estado aprovechando estas infraestructuras de su titularidad, ¿no? En bombeo mixto, pues hay 8 proyectos también, con 1.500 megavatios previstos. Aquí tenéis la ubicación. En la cuenca del Ebro, pues está en bombeo puro, está Itoiz, está Yesa, está Mansilla, está Barasona y está Oliana, Tranquera y quizá, no está claro, Calanda. Y en cuanto a bombeo mixto, están Mediano Grado y Oliana Rial. Entendemos que este programa no tiene afecciones
ambientales significativas. Habrá que buscar las bolsas superiores, siempre habrá algún punto más sensible, pero de alguna manera lo más importante, que es el depósito inferior y el embalse, eso sí, ya está creado, y daría pues una energía de almacenamiento de prácticamente 25 gigavatios hora. Y como os digo, pues está previsto un calendario que ya veremos si somos capaces de cumplirlo, pero la idea es que a lo largo de 2024 preparemos estas cosas previas, en 2025 y 2026 ya se puedan lanzar los concursos y las adjudicaciones, y luego en ese mismo Real Decreto Ley, sabiendo que son administraciones procelosas, pues se ha previsto un alargamiento de los plazos de mantenimiento, de los puntos de acceso, de conexión y tal, para que dé tiempo a acabar todo este periplo. Pero es un programa a 10 años. Con todo lo que estamos haciendo, sabemos que antes de 10 años no habrá una potencia real disponible en estos aprovechamientos significativos nuevos. Los concursos que estamos preparando, pues aquí os pongo también un poco como primicia pues las principales características. Esto sacaremos como un preestudio y luego pues haremos el concurso para que quien esté interesado presente su oferta, mejorando lo del preestudio y bueno, pues las reglas del concurso estarán que las concesiones serán de 50 años, que el uso es no consultivo, obligación de modificaciones de tomas y restricciones de cota para otros usos, adaptar sistemas de concursos de capacidad para acceso y conexión para prever la incorporación de este tipo de centrales. Se otorgarán los derechos de expropiación de terrenos a los concesionarios, previstas afecciones a espacios con ciertos niveles de protección ambiental, intentando no tocar parques nacionales o naturales. Y entre los principales criterios técnicos de adjudicación, el mejor aprovechamiento energético, la capacidad de realizar regulación de red, frecuencia, potencia primaria, secundaria y terciaria, mejores medidas de compensación ambiental y criterios sociales y económicos similares a los de transición justa. La calidad de las propuestas, la viabilidad económico-financiera, los planes para adaptar las infraestructuras y las mejoras empresariales existentes. Hago hincapié en este punto. Criterios sociales y económicos similares a los de transición justa. Hemos estado 2 años discutiendo también con la alta superioridad del Ministerio, porque tanto la Dirección General de Política Energética y Minas como la Dirección General del Agua opinábamos que tenemos que mantener el esquema de colaboración público-privada que ha servido durante todo el siglo XX para desarrollar la energía hidroeléctrica en España. Es decir, que el Estado da la concesión, facilita una serie de permisos, pero que luego la inversión se lleve a cabo por los concesionarios. La parte del gobierno de Podemos apostaba por crear una sociedad pública que todo esto lo desarrollara y que la reversión de centrales que volvieran por acotamiento del plazo concesional se adjudicaran a esa sociedad estatal, ¿no? Es decir, construir una nueva Endesa, para entendernos. Entonces, ahí eso ha motivado una parálisis y todo esto pues, ha generado una dilación, digamos, en todas estas iniciativas que teníamos preparadas y ha sido pues ya hacia el final, como habéis visto, del año pasado, que dicen, bueno, pues adelante. Hemos, de las centrales que teníamos revertidas, hemos licitado ya una en Asturias, La Riera. La central de La Riera es una central pequeña de 16 megavatios, pero que teníamos preparado el concurso y parado porque no se le autorizaba en esa reflexión que legítimamente un gobierno pues, tiene que tomar decisiones políticas y le corresponde, ¿no? Nosotros, como funcionarios y como técnicos, les hacíamos los informes de pros y contras y aconsejábamos, pero estábamos pendientes de esa decisión, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya se ha decidido ir adelante con el sistema concesional, etcétera, etcétera. Pero dentro de esto, una de las cosas que argumentábamos las dos direcciones generales es que realmente el sistema concesional, si tú pones condiciones sociales en tu concurso, va a tener el mismo efecto. Puedes favorecer al territorio afectado y puedes conseguir unos objetivos que al final una colaboración pública o privada bien instrumentada y con unos pliegos adecuados puedes conseguir esos objetivos, ¿no? Es verdad que es un territorio que tiene problemas. Para que os hagáis idea, en este pliego de la Riera poníamos que se priorizará como valoración el que utilice mano de obra del entorno. Y la abogacía del Estado dijo, no,
eso atenta contra la libre competencia y la regulación europea y la regulación española de esta ley tal, no se puede poner esa condición. Dice, bueno, pues priorizaremos y entonces tienes que ir buscando adaptaciones, que no os podéis imaginar la cantidad de normas que tenemos. Las vamos descubriendo conforme escribimos algo y nos vienen, no, que está esto, no, que está lo otro. Bueno, pero de alguna manera, pues bien. Los ayuntamientos de las zonas dicen, no, pues que se nos dé energía gratis. Ah, mire usted, esto tampoco funciona así en Europa, esto no es posible. No, pues que se nos... Entonces, ese tipo de cuestiones, al final, tienes que prever pues que haya actuaciones en la zona, en fin, una serie de cosas, pero nos vamos a tener que darle bien a la imaginación y afinar esto progresivamente para que realmente una de las preocupaciones sea que tenga un efecto beneficioso del territorio. También os digo que te encuentras a veces jugando una partida de naipes con cartas marcadas, ¿no? Pues dicen, no, es que no hay derechos, que aquí no se queda nada, los grandes embalses, las centrales hidroeléctricas se llevan la energía de Aragón o de la energía de Candá y se la llevan a otros sitios, que es donde está la industria y nosotros pobrecicos y tal y cual. Dice, vale, pues nada, que se lo queda el Estado. Oye, pero seguiréis pagando el IBI, porque es que vosotros, el liado, que no sé qué, y nosotros, que las empresas estas nos pagan a los ayuntamientos de la zona mucho dinero de esto, del otro y tal. Ah, o sea que algo sí que os lleváis, ¿no? Bueno, sí, pero tal cual. Bueno, entonces, dentro de estas cosas que son complejas, te das cuenta que está ahí. Luego, por ejemplo, pues en muchos aprovechamientos que hay existentes, te das cuenta que como las empresas que están en la zona han hecho muchísima cuestión, ¿no? No es una central hidroeléctrica, pero nosotros que somos de la tierra del Bajo Aragón de Calanda, Endesa era Santa Endesa, ¿eh? Porque había dejado ahí una cantidad de cosas con la central térmica Teruel, en la zona, muchísimo apoyo a muchísimas iniciativas de la zona, ¿no? Y quizá lo más difícil de esto, a mí lo que más me preocupa, es que en muchas zonas ya no hay ni tejido social capaz de remontar una comarca de estas, ¿no? Entonces, o sea, al final, para desarrollar las cosas, necesitas personas que quieran tener iniciativas. Y en muchas partes de estas montañas, de estos puntos, pues es que la población está envejecida o los jóvenes ya nos hemos ido a ciudades y tal, y falta ese impulso, pero bueno, se va a intentar hacerlo de esta manera, ¿no? Y desde luego, esta dificultad es la misma, lo pongas en un concurso o seas una empresa pública y tengas que hacer, porque todo el tema energético pues está con la regulación, con la libre competencia, con las normativas europeas y no se puede decir yo aquí doy dinero porque se me sale por las orejas y quiero dejarlo aquí. No funciona esto así, ¿no? Bueno, y luego como criterios económicos de adjudicación, lógicamente, si son unas infraestructuras del Estado, tendrán que pagar un canon. Vamos a poner en esa parte de criterios sociales convenios de aportaciones voluntarias a entidades locales del entorno y algunas empresas pues ya han emprendido el camino de decir, vale, yo soy el experto, yo lo sé llevar, pero voy a llevar en mi consorcio pues a lo mejor con un 5% a una mancomunidad de los municipios de la zona o algo así, que de alguna manera pues ya este sí que es un mecanismo que entendemos en nuestra sociedad de economía capitalista que hace aporta, digamos, un valor a la zona que está allí, ¿no? Y luego, en caso de afectar a centrales hidroeléctricas de la Administración General del Estado, pues cómo se van a conformar, a indemnizar de esas mermas de producción que vaya a haber, ¿no? Este tema, que es el que quizá tenemos más verde, porque tenemos que espabilar los profesionales, tanto de la Administración como de las empresas que nos ayudan, ¿eh? Nos da una oportunidad, como os decía, esta posible energía barata, creación de reservas estratégicas de agua para afrontar sequías. Evidentemente hay zonas en las que viene muy bien tener masas de agua para ayudar a la extinción de incendios forestales, fomentar biodiversidad, suavizar variaciones de microclima, un ocio acuático controlado, que sabéis que el agua en las zonas de naturaleza da mucho gusto al turismo y tiene un efecto llamada importante. La navegación va cada vez a más. Los temas de rafting, muchas cosas de estas están generando pues también un valor en el territorio. Y luego, pues que tenemos territorios con déficits estructurales significativos, os decía antes de la margen derecha del Ebro,
Y entonces, en este caso, pues hay que darle margen a ver cómo podemos compatibilizar todo este esquema de almacenamiento hidráulico de energía con poner agua a disponibilidad de los usos de satisfacción de las sequías y tal, ¿no? Yo os cuento, por ejemplo, el Ebro, lo que os he hablado del tramo medio de la margen derecha, pero, por ejemplo, en el Tajo, que es una cuenca que está continuamente en ebullición, que si el Tajo, que si el Segura, que si el Trasvase, que si Castilla-La Mancha, que si Murcia, que si Almería, que si no sé qué, hay un embalse de 133 hectómetros cúbicos que está casi siempre vacío, en el Tajo medio, y que se utiliza energía barata para llenarlo cuando sobra. O sea, en estos momentos, en 10 días, Alcántara y Cedillo han almacenado, me parece que han sido 700 hectómetros, casi 801, y el otro 500 y pico, 1.200 hectómetros cúbicos entre los dos. Eso sí, por el Tajo medio se hubiera parado parte de esa agua y se hubiera metido en ese embalse de Finisterre, pues todos los problemas de caudal ecológico, de disponibilidad, de guerra entre comunidades autónomas, pues a lo mejor estaría arreglado. Ese tipo de cosas las tenemos que pensar, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues el Guadalquivir, que tía, todo el plan del Guadalquivir, lees el plan hidrológico y dices, muy bien, lo que estáis diciendo es que aquí os falta agua y no habéis planteado ninguna solución. No vale con decir, cuando haya poca agua, pues no regaremos el arroz, reduciremos, abasteceremos a las ciudades y este año pasado hemos dado un 15%, el año pasado un 40% del agua para los usos agrícolas. Bueno, pues hay que buscar soluciones, ¿no? Entre las soluciones, muchas de las soluciones puede ser buscar embalses en derivación, que almacenen agua en zonas que no están propiamente en los cursos principales, pero que puedan dar una regulación adicional. Y, por supuesto, ya de por sí, todos estos embalses reversibles, todos estos aprovechamientos reversibles, todos los almacenamientos hidráulicos son un incremento de volumen de agua almacenado que para caso de sequías pueden funcionar. Entonces, compatibilizar las capacidades con las necesidades y no solo pensar en la energía, sino también en los déficits de agua, pues es algo importante y en esto estamos más en mantillas todavía, ¿no? Bueno, luego, por otra parte, pues lo que os estaba diciendo, esto son cosas más de relación entre las dos direcciones generales, pero lo que queremos es que, al fin y al cabo, estas centrales reversibles, pues que se categoricen como críticas para la transición energética, que se puedan priorizar acciones estas del Programa Nacional en acceso a la red, en estos concursos que se hacen para los nudos de transición justa de acceso, ¿no?, que lanza el Instituto para la Transición, pues que se tengan en cuenta todos estos objetivos, ¿no?, que se haga mención explícita de instalaciones de almacenamiento en los concursos, porque si no, pues pasará como en el nudo Mudéjar aquí con el Central Térmica de Teruel, ¿no?, que no se valoraba esto y entonces todo lo que ha sido pues energía fotovoltaica, energía eólica, pero hay ese famoso aprovechamiento que estaba prediseñado en el plan del Ebro, pues nadie ha cogido ese guante. Nadie ha cogido porque, entre otras cosas, tampoco se valoraba para dar acceso a ese nudo de transición justa, ¿no? Y luego, pues estamos pidiendo que también, para valorar lo que aportan a la disponibilidad de agua, pues que nos den entrada a la comisión de valoración de estos concursos, ¿no? Que se informe sobre la capacidad disponible en los nudos antes de la convocatoria de concursos, que se adecue la ley de evaluación ambiental para adaptarla a las circunstancias del PNIEC y ¿a qué nos referimos con esto? ¿A que se rebajen las exigencias ambientales? No, pero que no se olvide que el objetivo último de todo este almacenamiento de hidroenergía es hacer viable una descarbonización de la economía. Entonces, yo todavía no sé alguien que haga una tortilla sin romper huevos. Pero si dejas el huevo sin cascar, no te sirve de nada. Bueno, pues si el objetivo es tener esa descarbonización de la economía, ¿esto qué es lo más útil para que esa proliferación, esa generación de energía de sol y de viento, pues necesitamos también almacenar? Y entonces hay que facilitar y no poner trabas para que, bueno, hay que hacer medidas correctoras, etcétera, etcétera, pero que no sea una cruz porque por cualquier tema esto ya es inviable ambientalmente. Pues no. Si en el embalse del Sobrón, que se cierra la central, tiene una cavidad de arriba con un salto reversible que parece que está pintado, no, es que es una zona protegida ambientalmente. Pero si está la excavación ya hecha ahí, si es poner ahí un pequeño dique o lo que sea y tal, pues ¿en qué cambia eso? ¿En qué cambia eso de verdad
el hábitat y una serie de cosas y tal. Bueno, pues todo ese tipo de cuestiones que no nos olvidemos, y que los árboles no nos impidan ver el bosque y saber que esto tiene un objetivo fundamentalmente de transición ecológica. Luego, por otra parte, pues que se facilite, ¿no?, el permiso de acceso y conexión a la red, que se adapte la red eléctrica. Cosas más técnicas os pongo aquí, ¿no? Que la Comisión Nacional de Mercados de Competencia, hay una circular sobre metodología y condiciones de acceso a la red de transporte de instalaciones de consumo de electricidad, pues que se adecue, que se admita explícitamente las instalaciones híbridas con otras fuentes renovables como la fotovoltaica, y luego pues que desarrollemos reglamentariamente, como está previsto el artículo 7 de la Ley de Cambio Climático y Transición. Esto es lo que decía, está en construcción en Gran Canaria, este salto de Chira-Soria, lo está haciendo Red Eléctrica, y bueno, pues ahí está como un experimento a prueba real nacional, que está en construcción, conectando dos embalses existentes y además pues con la posibilidad, en las Islas Canarias también de incorporar al ciclo de agua pues agua procedente de la desalación que se incorpore al embalse inferior y a este ciclo. La astucia del hombre blanco es grande, entonces ahora os voy a hablar de cosas así un poco innovadoras que se están hablando, porque es verdad que las centrales reversibles es una tecnología madura, pero bueno, hay configuraciones innovadoras, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues una central que está en estudio aquí en España, y esto también está estudiándose mucho en Australia, en Japón, es que se haga el depósito inferior sea el mar. Esto tiene la desventaja del agua salina, de la corrosión de los equipos metálicos, de determinadas cuestiones, pero bien sea directamente con el mar o bien sea captando agua del mar para un depósito inferior, metiendo una pequeña desalobradora y simplemente una vez que está lleno, digamos, el circuito, poner una pequeña alimentación para mantener la evaporación, pues son cosas que también se están pensando y algunas se están desarrollando en el mundo, y esta de hidrocáleras pues es una iniciativa que está en España, en la cornisa cantábrica. Luego, otro tema pues es eso, ¿no? Ahí, por ejemplo, vosotros en Atalaya pues también habéis mandado concesiones un poco con esta idea, es decir, bueno, no vamos a hacer un embalse conectado al río, sino lo que vamos a hacer es una toma en un río, vamos a hacer un depósito más pequeño inferior y otro depósito superior, y de alguna manera pues aprovechar los desniveles, pero con ese esquema. Ahí, bueno, pues con esto, aprovechando desniveles, podría desarrollarse muchísimo. Otra cosa es, les preocupa a los compañeros de la Dirección de Política Energética y Minas las horas de almacenamiento que pueden dar, y ellos nos están diciendo que para ellos eso es muy importante. O sea, ellos necesitan almacenamiento semanal y estacional. Dicen que para el diario confían en el desarrollo de las baterías. Entonces, estas pueden tener ese problema de falta de financiación porque al final sean expulsadas por las baterías en un plazo no muy largo, ¿no? Las de 8, 16 o de 32. Luego lo comentamos. Sí, luego lo comentamos. Los texantes, luego, en determinados sitios, pues se está utilizando como en depósito inferior minas subterráneas, que hay muchas que tienen grandes longitudes y superficies de galerías, y en algunos países pues han empezado a darle esta configuración. Depósito inferior subterráneo y el superior en una zona existente. Otras es el tema de la hibridación con energía solar fotovoltaica. Nosotros modificamos la ley de aguas para poder poner placas fotovoltaicas. Bien es cierto que con una superficie limitada dentro de los embalses, pero para poder hibridar. Y luego otros proyectos de hibridación de energía eólica e hidráulica. Hay algunos en Alemania también, que es bastante curioso, ¿no? Pero que los depósitos superiores están aprovechando al lado de los molinos, los ponen, digamos, rodeando o haciendo depósitos ahí pegaditos a los molinos de viento, ¿no?
Bueno, y luego por otra parte, pues también estáis viendo que las compañías energéticas pues están desarrollando la hibridación con baterías, con fotovoltaica, con otros sistemas de producción, ¿eh? Pero tener sistemas de almacenamiento de acción rápida a veces están al otro lado de la red de distribución, pero bueno, confían también en intervenir en la otra parte, ¿no? Y luego está, pues lo que os decía es eso, que en algunos casos, como en Alqueva, en Portugal, pues ya se han planteado el que la conducción de turbinación y de bombeo sea distinta y que tú puedas adaptar las necesidades de tal manera que estas centrales en algún momento puedan estar en parte generando y en parte turbinando, ¿eh? Para adaptar la explotación hidráulica y las necesidades que tengan que abastecer los embalses correspondientes con las necesidades energéticas. Y también en Francia también hay otro que está un poquito en este tema. Esto es lo que os comentaba de los tramos internacionales. El grupo de trabajo que hemos constituido con Portugal, estamos dando los primeros pasos. Tenemos que hacer 3 informes. Un primer informe de analizar cuál es la situación, otro de ver las posibilidades y otro de proponer soluciones para que en este tema internacional se pudiera desarrollar de manera satisfactoria entre España y Portugal. Y hasta aquí lo que os quería decir. Muchas gracias, Tomás. Fantástica, muy técnica y de un nivel, la verdad es que sorprendente. Si os parece, arrancamos con unos turnos de preguntas. Por eso he visto por ahí que ya. Así que id levantando la mano. Cuando habléis, procurar fijar un poco la voz a las lucecitas verdes y adelante. Buenas tardes. Te felicito por la conferencia. Me ha parecido extraordinaria y sobre todo me ha abierto los ojos sobre algunas cosas. Pero se buscan soluciones estupendas, así posibles, y se badea el tema desde que Alemania declaró la energía nuclear como energía limpia, energía verde. Entonces, por ahí estas situaciones las están solucionando con minicentrales nucleares. Entonces, yo entiendo su conferencia y el título de la conferencia era eso, lo que usted ha explicado, corregido, aumentado y magnífico. Pero claro, veo que el Ministerio en ningún momento ha tenido en cuenta otra posibilidad. El colegio, con buen criterio, ha contratado otra conferencia para el próximo jueves que habla precisamente de la eficiencia de la energía nuclear y de las minicentrales. Entonces, claro, a mí se me queda un poco coja la conferencia sin hablar un poco de qué significaría eso, aunque sé que no es el tema que, no es el tema que usted ha traído y que ha expuesto magníficamente, y como digo y me repito, a mí me ha abierto los ojos de las posibilidades que tiene todo esto, valorando precisamente las cuestiones. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Disculpa, por contestar un poquito. ¿Cómo te llamas? Juan Ignacio. Juan Ignacio, sí. No, lo que os quería comentar es que, claro, yo vengo aquí como profesional, no vengo representando al ministerio, y entonces la política energética a mí que me escapa. Y entonces, el tema nuclear, sabéis que en España pues, se ha decidido. En España pues se ha decidido el mantener el calendario de desmantelamiento de la central de eso es una decisión que, como os decía antes en otras cuestiones, pues en el mix energético hay una serie de decisiones que están dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y que efectivamente pues podría buscarse una solución a otra en función de cuál fuera la solución, ¿no? Estás hablando de unos temas de España. También podríamos hablar de los temas de Europa, ¿no? De cómo también Alemania decidió cerrar las nucleares y ponerse alegremente en manos del gas ruso.
aquellos barros, los lodos traen barros y, en fin, y estamos como estamos. Pero yo insisto, en ese tipo de cuestiones no es mi campo de juego y no puedo valorar ni decir es que se están equivocados. Bueno, hay unas decisiones, hay unos debates y de alguna manera, pues el campo de juego, estamos trabajando lógicamente los profesionales del campo de juego que ha delimitado el Programa Nacional Integrado de Energía y Clima, ¿no? De acuerdo. Efectivamente están ahí. O sea, eso... Muchas gracias. A ti, Juan Ignacio. Vamos a ver. El tema de la energía es un tema muy importante. Pero hay otro tema muy importante que usted lo ha tocado un poco de soslayo, porque no era el tema de la charla, ¿no? Que es el tema del agua, el tema del estrés hídrico. Estamos con un gran problema de sequía, que se veía venir, pero los políticos estaban en otras cosas. Y ahora vienen a rasgarse las vestiduras y coger barcos, cargarlos de agua y llevarlos a no sé dónde, que es carísimo. Ya hace 10 o 15 años, el señor Marcelino Iglesias hizo unos artículos con los cuales yo estoy de acuerdo, que hablaba de las desaladoras. Hay que potenciar mucho las desaladoras. ¿Por qué saco a colación las desaladoras? Porque las desaladoras pueden absorber esa energía en los momentos picos y no perderíamos esa energía, porque se puede desalar a las 12 de la mañana, o sea, a las 12 del mediodía, y si por la noche, no, esto no lo sé, pero si la desaladora por la noche no funciona, probablemente no pasaría nada. Entonces, una de las cosas que a mí se me ha ocurrido es que así como en algunos sitios hay bombeos del agua marina, que ha sacado en las últimas esto, yo digo, ¿por qué no desalamos a nivel del mar? Por ejemplo, en el mar Cantábrico desalamos grandes cantidades de aguas que vamos a necesitar. O sea, eso es impepinable, que en España hay un gran déficit hídrico, eso está clarísimo. Vamos a desalar el agua del mar Cantábrico y vamos a bombearla. ¿A dónde la vamos a bombear? Pues al pantano, por ejemplo, de Reynosa. Y no se va a recuperar toda la energía, claro, eso es evidente. También eso no impide que haya otras centrales de bombeo. Es decir, yo propongo que algunas centrales de bombeo sean con agua desalada, no todas, pero algunas sean, y subir el agua desalada del Cantábrico a Reynosa y de Reynosa bajar por el Ebro, y gracias a esa agua que baja por el Ebro podremos hacer el regadío o el canal de la margen derecha. O sea, mi propuesta es que parte de esa energía en los picos que se perdería se dedicase a desalar agua y a transportar esa agua desalada a los sitios donde es necesaria. Punto final. ¿Cómo te llamas, perdona? Víctor Navarro. Víctor, no, por decirte Víctor, por no decir. No, lo que te quería comentar, el tema de la desalación, hemos estudiado el poner energía, a ver cómo abaratábamos. Porque las desaladoras, para que os hagáis idea, están gastando, la literatura empieza a decir que están gastando 3,4, 3,5 kilovatios hora para estar a nivel, por metro cúbico de agua desalada. Entonces, sí que hemos lanzado en el Ministerio el poner fotovoltaica, ¿vale?, para asociada a las desaladoras para tener energía renovable asociada. Pero las desaladoras sí que tienen un problema de funcionamiento de continuidad. Las membranas no pueden estar con oscilaciones y de hecho, en las desaladoras que han tenido eso, pues si vierais alguna por dentro, están las barras de las osmosis, que algunas sale el soldadero, ¿no? Es decir, que sí que necesitan un suministro de energía, entonces tienen que estar conectadas a la red y no tienen esa versatilidad que hay.
Y luego también os quería deslizar otro dato, porque cuando se habla del agua en España, se dice, es que el 80% del agua de España se gasta en regadío y tal y cual y no sé qué. Incluso ha salido recientemente un artículo de la presidenta del Consejo de Colegio de Economistas que decía que el regadío era un elefante metido en la habitación y no nos dábamos cuenta. Pero es que no es verdad que se gaste el 80% del agua de España en el regadío. En España solo usamos el 30% del agua, gracias a los envases, porque si no solo gastaríamos un 7%. Y de ese 30% de agua que extraemos de los ríos y de los acuíferos, que extraemos porque luego hay retornos, de ese 30% es verdad que el 70 y muchos, el 80% es el regadío. Pero quiero deciros que hay un 70% del agua de España que no se utiliza. En cifras medias, ¿qué pasa con esa agua? Que tú, por ejemplo, en el Ebro, ¿vale? Hasta ahora, en los planes históricos se decía, pues el embalse de cabecera vamos a hacer un embalse debajo del Ebro y vamos a hacer una regulación intermedia. Uy, tiene muchas afecciones socio-territoriales y tal y no se puede llevar a cabo. Pero claro, si tú ahora empiezas a pensar en que puedes tener energía barata para buscar embalses laterales, pues puedes utilizar mucha agua. Se dice ahora, es que en el Ebro no sobra agua. Dice, no sobra agua, pero si tú ves las series históricas de lo que va al mar, dice, no, es que los ríos tienen una función ecológica de salir al mar. Vamos a ver, los ríos llevan 43.000 kilómetros cúbicos de agua por el mundo. La lluvia sobre los océanos son 1.500 millones de kilómetros cúbicos. Los océanos están con el agua de lluvia, no con el agua que les llega a los ríos. Tiene una función en el delta, tal, correcto. Pero quiero deciros que es muy importante hablar con el rigor técnico y lo importante es lanzar posibilidades, pero analizarlas con rigor, de tal manera que cuando lleguen las decisiones de los políticos tengan informes serios para que tomen unas decisiones con conocimiento de causa de las cosas, ¿no? Y esa es, yo creo, un poco nuestro reto, ¿eh? Porque, claro, o sea, tú al final, el Ebro, el Tajo, ahí no es lo mismo la parte, aquí decimos siempre, ¿no? Ega, Arga y Aragón hacen al Ebro varón. No es lo mismo lo que llega desde Reynosa y tal a cuando viene y desembocan estos ríos. Y luego no es lo mismo que cuando luego llegan el Segre y el Cinca. O sea, que hay unas disponibilidades. Entonces, siempre hemos visto, pues como antes en los regadíos, que había que llevar el ciclo por la gravedad, y entonces no se podía subir, pero es que ahora tenemos al alcance posibilidades de subir, de remontar agua. Donde tenemos más agua, en zonas más bajas de las cuencas o en zonas medias en laterales. Todo eso, hasta ahora, no lo hemos estudiado en profundidad. Yo no sé si dará juego o no dará juego, pero lo que digo es, merece la pena estudiarlo. Y claro, es mucho más barato ese bombeo que te evita el coste energético de la desalación que no. Ahora, me dices una desaladora frente a lo que estamos haciendo en otros puntos y dices, pues efectivamente, si una ciudad tiene abastecimiento, oye, la desalación es una muy buena solución, ¿no? ¿Vale? En Barcelona, porque han estado todos estos años, si desde que yo me fui de aquí de Zaragoza ya estaban con la desaladora de Tordera 2 y la de Foix y tal, y en todos estos años no la han hecho. Y ahora Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Y a los barquitos que tú dices tú, y te aseguro que efectivamente los barquitos son bien costosos, muy costosos. Pero bueno, en definitiva, creo que posibilidades hay muchas y lo que os intento transmitir hoy es que esto es una clave nueva que nos tiene que hacer pensar en soluciones posibles que antes, por el coste de la energía, pues se salían de madre y ahora hay posibilidades de que esto se haga de otra manera. Sí, gracias por la conferencia, Tomás. Te quería hacer varias preguntas. Primero, ¿el decreto está aprobado totalmente o hay que convalidarlo en las Cortes? Está convalidado, es ya ley, No hay es ya ley. O sea, que es un avance sustancial, si no hacíamos nada. Y lo segundo, dentro de tu visión y experiencia, porque es que desde aquí atrás la parte de las transparencias de abajo no se ven, y no sé si la has puesto en la información, pero dentro del mix supuesto dentro de 10 años, que dentro del mix energético, ¿qué tanto por ciento podrían ocupar las centrales reversibles? Y la otra pregunta es si se ha detectado en el Ministerio que evidentemente hay en estos momentos por parte de las compañías eléctricas, pues digamos que hay entusiasmo o interés por trabajar en estos nuevos proyectos. Vale.
por partes. El Real Decreto Ley sí que se ha convalidado, ¿eh? El ómnibus ese se convalidó y entonces esto ya es ley de aguas consolidada, reforma legal, ya está vigente. Y al hilo de esto, pues sí que hemos detectado en el Ministerio que las compañías energéticas pues han respirado, ¿eh? Por ejemplo, estaba Repsol con Aguayo 2 y tenía hasta la declaración de impacto ambiental, está en el Cantábrico, ¿no? Pero decía, es que con el tiempo que me queda de plazo concesional no puedo amortizar esto. O sea, si me quedan, meto esta inversión, no voy a encontrar financiación porque al final en 16 años no consigo amortizar esto, ¿no? Con este tema, al haber repotenciación, van a poder tener 50 años y se les quita esa traba, ¿no? Y de alguna manera yo creo que esto es una necesidad que las compañías del sector lo han acogido muy bien, ¿eh? Hasta entonces, las voces que llegaban era que los CEOs de las compañías pues veían mucho más clara el despliegue de las energías renovables no gestionables y a la vista está que se está corriendo mucho más en esta parte, ¿no? Pero creo que esto hemos dado con una tecla importante para que se viabilice, ¿eh? Y estamos hablando de inversiones muy importantes y que de alguna manera pues abaratarán la energía en España y abrirán nuevas posibilidades. Yo creo, confío que será así. Tampoco estoy hablando con esos capos yo, pero vamos, la gente que está en los temas de producción y tal, pues nos están diciendo sí, vamos a empezar a encargar ya proyectos serios, no preestudios, sino vamos a empezar a encargar proyectos ya constructivos para poder desarrollar y seleccionar los mejores aprovechamientos. Y nos están preguntando, oye, ¿cómo influye este cambio legal en este aprovechamiento, en este otro? ¿Qué va a pasar con aquello, tal, ¿no? Para poder lanzar un poco sus planes de inversión. Daros cuenta que se está inaugurando en Portugal los aprovechamientos de Alto Tâmega, que tienen incorporado, son 2 presas y tienen incorporado también ahí un reversible entre ellos y ese aprovechamiento está en marcha, ¿no? Y de alguna manera, pues aquí había habido reuniones previas y estaban preocupados por estas incompatibilidades de las concesiones, siguen preocupados, pero los que, digamos, los aprovechamientos para repotenciar, yo estoy convencido que eso se van a lanzar. Los que ya tienen punto de acceso a red y los que se trata de los emplazamientos en los que están ya con reversibles y meter ahí más potencia, yo creo que esos se les ha abierto la puerta para que ya sean viables. Pedro de Machín, de Atalaya. Tomás, enhorabuena por la presentación. La verdad es que veníamos con mucho interés y no nos han cerrado. Ha estado muy bien. Quería puntualizar, a ver, una cosa de varias preguntas. Aquí en Aragón, en concreto en el nudo de Magallón, estamos teniendo ya invertidos casi hasta el 30%. Entonces, lo que nosotros vemos es que poner bombeos reversibles, aunque sea en Pirineo, en Mediano o en Aguayo, en algún otro punto, no nos va a solucionar. Para solucionar esos vertidos que ahora están ahí en Magallón, pero que va a haber en Gurrea, que está viendo, y en otros nudos, porque sí que Aragón, al ganar los primeros concursos de 2016, hemos sido pioneros a la hora de introducir renovables. Somos, ahora mismo yo creo que Aragón ya cumple en 2030, tenemos un 40 y pico de energía renovable sobre la primaria y un 80 sobre la eléctrica. Y en los próximos años se va a multiplicar y no va a ser solo Magallón, va a haber muchos nudos con unos vertidos enormes. Entonces, la solución sería hacer más líneas. Hacer más líneas tiene más coste social, ambiental, económico. Es cierto que Red Eléctrica, la solución principal que está planteando para la atención energética es hacer más líneas. Obviamente es su negocio. Si pueden ver 50.000 para duplicar su negocio. Pero hay prestigiosas universidades que nosotros hemos compartido esos estudios con el Ministerio, con la de Edimburgo, el Imperial College, incluso nosotros con la Cátedra de Zaragoza, estudios similares, que demuestran una cosa muy visual y muy lógica, ¿no? Si tú una red la estás utilizando 4.000 horas, equivalentes al año, que es una hibridación eólica fotovoltaica, si le pones un bombeo reversible, le vas a subir ese factor de capacidad a 7.000, 8.000 horas, dependiendo de las horas que tenga el almacenamiento. Y eso conlleva que en lugar de tener que hacer otra línea para utilizarla también 4.000 horas con los precios de los excedentes, pues el coeficiente económicamente no la tienes que hacer, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto importante que en los
en las priorizaciones que habéis visto, comprendo, yo entiendo que la habéis hecho de la Dirección General del Agua, igual ha faltado un poco visión energética como la que puedo tener yo. Yo he visto cosas que a mí no se me habrían ocurrido. O sea, yo creo que la conjunción de la parte agua, de la parte energía, es importante que se colabore. Pero yo ahí he echado en falta en esa priorización que a nosotros en el nudo Magallón y en todos los nudos del eje del Ebro nos da igual que pongan un bombeo mediano, porque la energía hasta ahí no va a llegar. Incluso habría que hacer una línea nueva hasta mediano. Sobre el impacto ambiental, aquí en Aragón tenemos la experiencia que la conoces muy bien. En los últimos años, los únicos pantanos que se han podido hacer sin oposición social o con poca oposición social han sido los laterales. Todo aquello que ha sido Viscarrués, incluso ahora mismo el de la Almunia, que sabemos que está en los tribunales, todo lo que sea cortar un cauce, va a haber problemas. Los pantanos existentes, la mayoría están en zonas LIC-CEPA o zonas muy protegidas. El hacer un pantano arriba va a tener un coste ambiental importante. Mayor seguro que hacer dos aquí en el Valle del Ebro. Nosotros tenemos un bombeo reversible en Borja, dos zonas sin ningún tipo de protección ambiental, que no hemos obtenido punto de conexión todavía en la subestación, ni siquiera hemos obtenido la concesión de agua porque no se nos ha tramitado el H, y que entendemos que tiene muy poco impacto ambiental y entendemos que soluciona un tema eléctrico que va a ser grave. Yo el otro día, también soy presidente del Cluster de Energía, pues una empresa que está ahí me vino, oye, tenemos que hacer algo en el Cluster de Energía para hacer presión al gobierno de Aragón, que haga presión al gobierno de España, porque nosotros no podemos aguantar más. Tenemos un 30% de vertidos y si esto es una cosa puntual de 1 o 2 años va bien, pero como esto sea largo, yo tengo que vender este proyecto. Esto es un caso real, ¿no? Entonces, el primer punto sería eso, más incidir en que se tenga en cuenta la parte eléctrica y las ventajas que dan los reversibles y la ubicación, que esté cerca de la generación y el consumo. Y muchos pantanos existentes, no digo todos porque hay otros que sí cumplen, están lejos del consumo y están lejos de la generación. Con lo cual habría que hacer líneas nuevas con impacto económico social. Entonces, el primer punto que quería indicar. Luego, claro, sí con los pantanos, no todos, pero hay muchos que pueden bajar en verano si estamos haciendo un sistema eléctrico para sustituir al gas. No puede ser que dentro de 4 o 5 años vuelva otro estrés hídrico y no pueda bombear como centrales. Tendría que mantenerlas de gas para ese momento. Entonces, una instalación como la que nosotros planteamos, fuera de cauce, en bases laterales, que yo lleno en un clima mediterráneo como el español, lleno cuando hay estrés, cuando se va el agua al pantano, yo lo estoy llenando y a partir de ahí tengo unas pérdidas muy pequeñitas y yo puedo estar operando siempre con mi agua y no dependo de ese estrés hídrico, de esas sequías que me podrían hacer mantener ese gas. Entonces, es otro punto importante que creo que habría que incidir. Sobre la rentabilidad económica, al final la rentabilidad económica pues depende del apetito del inversor, ¿no? Y depende de cómo consiga el dinero. Hay parques eólicos que tienen 4.000 horas equivalentes que se financian y construyen y hay parques eólicos que tienen 2.800 horas, se financian y construyen. Obviamente el de 2.800 va a ser menos rentable que el de 4.000, ¿no? Pero esto es un punto importante. El que sea más o menos rentable no quiere decir que no se vayan a construir los pantanos. Y como último punto, pondría que en el punto 6 que comentabas de que para acceder el acceso a la red tendría que tener la autorización especial previa y medioambiental, a día de hoy no puede ser, porque si yo no tengo acceso a la red no puedo empezar a tramitar. Es la pesca ya ejemplo de la cola. Y yo creo que con eso ya. Menos mal. Yo te diría que tu exposición es complementaria y enriquece mucho la mía, porque, vamos, yo siempre lo he pensado, o sea, todos tenemos que ir sumando conocimientos y posibilidades, ¿no? Y daros cuenta que lo que le está comentando este compañero pues son cosas de alguien que lleva tiempo dándole a la cabeza con este tipo de cuestiones, ¿no? Y lo que dices es muy sensato. O sea, tú también tienes que ver en la topología de red donde te interesa poner este tipo de almacenamientos para resolver problemas concretos. En algunos casos puedes depender de red, en otros si no tienes que entrar tanto a la red, sino que estás más cerca de tu punto de consumo, pues resumes. Y además, asociado a esto, también hay un tema como político de fondo muy serio, ¿no? ¿A qué me refiero? Vosotros, aquí veo gente veterana como yo, Aragón, cuando se oponía al trasvase del Ebro, no era que le pregunto. En los años 70 no nos preocupaba el agua. Lo que nos preocupaba era que las inversiones siguieran haciéndose en Cataluña y en otros sitios y no vinieran aquí, y lo que decíamos, oye, que las inversiones se queden también en nuestra tierra, ¿no?
Entonces, con todo esto del hidrógeno verde, con todas las cosas que se van moviendo de industrialización de tal y cual, pues también hay que tener un poco esa sensibilidad, que yo creo que en el Ministerio ahora existe más, de que realmente se generen proyectos de futuros diseminados por la España interior, ¿no? Entonces, este tipo de reflexiones pues son válidas. Y tú, efectivamente, si tienes posibilidades, si todavía hay zonas, como puede ser Borja, Magallón, tal, que todavía hay gente con ganas de invertir y hay, no se ha vaciado, no están tan envejecidas, comarcas que tienen un poco tirón, pues hay que intentar ponerlas. Son decisiones que influyen muchos factores y que evidentemente en ese tema los actores fundamentales pues son los gobiernos, la sociedad civil que impulsa, las organizaciones empresariales y nosotros de alguna manera pues es abrir posibilidades y lo que dices tú evidentemente son también buenas posibilidades que hay y en la parte que me toca yo desde luego todos los días quiero aprender y saber más y poder tener más luz para hacer nuestro trabajo mejor. Creo que ahí al final todas estas cuestiones pues tienen que estar bien estudiadas, bien fundamentadas y que conduzcan a resolver los problemas que tenemos aquí, ¿no? Que son muchos. Y ligados al agua y a la energía van muchas cosas detrás. Va vida. Y son temas muy estratégicos en los cuales nosotros tenemos que quitar barreras, pero al final no tiene que ser el ministerio, no tiene que ser quien decida dónde se va a poner la industrialización, las cuestiones, y que al final la dinámica del territorio le empuje toda esa cuestión. Y yo siempre he pensado que las cosas no suceden por casualidad y aquí en esta tierra pues tenemos que apostar por lanzar proyectos de futuro y no quejarnos de que los lancen en otras tierras, sino que aquí seamos capaces de ahormar, de defender y de llevar a cabo estos proyectos de futuro como cosas que apuntabas tú. O sea que para mí, enhorabuena. ¿Hay Sí. otra pregunta? Yo deseo buenas tardes. Gracias por la conferencia que ha dado, pero al albur de que este compañero ha sacado precisamente lo del estrés hídrico, que es importantísimo hasta tal extremo de que no hace falta más que mirarse ahora hacia atrás y ver cómo estamos en emergencia. Bien, pues esto me da que pensar lo siguiente, que te voy a hacer una pregunta. Datos constatables por el Ministerio precisamente de Transición Ecológica. Tenemos 26.000 hectómetros cúbicos según ellos, que es mucho más, digamos, para gastar. Se han gastado y más. ¿Y de dónde se ha sacado? Del suelo freático, hasta tal extremo que las más importantes urgencias que hay en el sur de Toledo hacia abajo están secándose. Y encima en Doñana querían hacer, pues, 1.500 hectáreas, menos mal que nos lo han parado. Bien, pero ahora me ha hecho pensar precisamente que estos vaivenes del agua a determinadas alturas, como el agro, que son 4,5 millones de hectáreas en España, de regadío, van a tener necesidad de ese agua. Si ahora no la tienen y han tenido que pinchar, a pesar de que lo están poniendo duda, de ese más de millón de pozos ilegales, y últimamente hace 2 meses tan solo se han descubierto 2 de una familia muy aristocrática, de la familia Alba, con parcelas de 600 hectáreas regadas de olivos. Vaya, el olivo es una planta de secano. Ahora bien, si le echas agua, triplica la producción. Estos son simplemente, digamos, cuñas. Pero a lo que, si todo esto que me ha hecho precisamente pensar este señor, este compañero, ahora con el vaivén del agua, ese agua no va a llegar al valle, a donde necesitan realmente el agua a regar, porque no olvidemos una cosa, el agua, según datos, estoy hablando siempre según datos, puedo dar las fuentes, están al alcance de cualquiera, es el 85% del agua se lo lleva el regadío y la ganadería. Y de este 85%, el 70% es por manteo, por gravedad y por aspersión. Es una barbaridad. Y únicamente el 30% es por las nuevas tecnologías de goteo, de diversificación, de temporización, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que no creo que lo arreglen de hoy para mañana. Luego, si además de esto, que yo ignoro, las alturas donde van a hacer este vaivén de agua, es un agua que se va a detraer para ese
tan necesario regadío y más a más, que ahora en este momento, por ejemplo, ni siquiera podemos pensar en los 26.000 hectómetros cúbicos de aquí a final de temporada, porque ahora cómo están. Miremos el este, miremos el sur, etcétera. Este es el pensamiento que me ha venido. Estamos en estrés hídrico. ¿Y cómo va a afectar esto todavía más a lo que tenemos? Gracias. Bueno, que es una advertencia, ya si nos va la hora, nos quedan 5 minutos o 7 minutos. Haremos una intervención más y cortamos. ¿Parece? El tema es apasionante, pero es lo que hay. Pues es que únicamente puedo advertir. Sí, por concretar un poquito, hombre, en España regable hay aproximadamente 3.800.000 hectáreas regadas cada año, porque no se riegan todas cada año, hay del orden de 3.400.000. Como os he explicado antes, el recurso medio en España es de 100.000 hectómetros cúbicos al año. Ese es el recurso medio. Evidentemente no todo es utilizable. Como os he dicho antes, pues con los modelos que se utilizaron para el libro blanco del agua, se podían utilizar del orden de 7.800 hectómetros cúbicos en régimen natural si no hubiera el sistema de embalses y de obras hidráulicas, que es uno de nuestros patrimonios nacionales más importantes, ¿no? Entonces, eso pone a disposición del orden de 30.000 hectómetros cúbicos para utilizar. Luego, como media, hay 70.000 que no se utilizan. ¿Qué ocurre? Pues que, también hablando en cifras así globales de España, la irregularidad es tal que esos 100.000 pueden oscilar entre 50.000 y 180.000. Entonces, nosotros hemos hecho una regulación de nuestros ríos enfocada, en general, a cambiar de otoño y primavera para el verano, ¿vale? Pero no hemos hecho una regulación para guardar de los años húmedos para los años secos. Eso hay en pocas cuencas que están, en algunas sí. Entonces, este sistema, que al final es acumular agua, en todo caso, de cara a las sequías dará mayor resiliencia, no lo contrario, ¿no? Y como antes os decía, el regadío para adaptarnos a la sequía es una bendición para este país, porque realmente con todas las obras que se han hecho para que en general se saque productividad del regadío, cuando vienen mal dadas, el regadío se dice que no va a haber agua, cierran el grifo, no planifican cultivos y hay agua disponible que no se cierran para las ciudades. Porque el abastecimiento de Madrid, el de Barcelona, el de Málaga, el de Santander, el de Bilbao, el de Sevilla, el de Valencia, poneros en cualquier capital, sin embalses, no estaría garantizado. El turismo de este país no tendría agua en verano. Entonces, quiero decir que tenemos un sistema muy robusto que da servicio a muchísimas cosas y que este almacenamiento hidráulico para nada consume agua. Para nada consume agua. Al revés, incrementa almacenamiento y si lo hacemos con talento y con cabeza resolverá problemas de disponibilidad de agua en vez de ir contra esta posibilidad. Una palabra a Luis Simas, que además es el director de NAPA, y posiblemente ya el cierre ya de la intervención. Bueno, simplemente quería hacer una consulta de puntualización. Cuando hablabas de que los embalses los calificabais de gestionables, creo que utilizabais la palabra diarios, semanales o estacionales. Entiendo que es una cuestión de capacidad de almacenamiento al margen de la altura, que es el principal factor importante para este tipo de instalaciones. Pero cuando estamos hablando de instalaciones de cientos de megavatios y queremos, entiendo, hacer una regulación estacional, es decir, que duren, entiendo o quiero entender, meses, estamos hablando de embalses bastante generosos. No es lo mismo para un día que para una semana o para una estación. Es decir, que según vamos de tan tiempo, estamos hablando de embalses bastante grandes y que encontrar esa ubicación con las características de altura y de consumo cercano o de punto de conexión, pues tiene sus dificultades. Entonces, no sé qué modelo se prioriza más. Entiendo que es más fácil uno, más localizable, que una gestión. Luego, por acabar ya abusando, quiero decir, de la necesaria coordinación entre las administraciones que has comentado, que existía entre la Dirección General de Política Energética, la antigua Red Eléctrica y la Dirección General de Política del Agua, con el tema de los bombeos reversibles, ¿cuál de los tres
empuja más y cuál empuja menos en ese tema con el tema de los bombeos reversibles, y si con los accesos y conexiones no llegamos tarde para los bombeos. Muchas gracias, Luis. Yo ahí, vamos, lo primero comentarte que cuando se habla de almacenamiento estacional no significa que tengas un depósito que te garantice una estación del año tal, sino que estamos hablando de si estás hablando de 8 horas, 20 horas, y lo vas a hacer en ciclos. Pedro antes daba una pincelada en ese sentido que me corregía o me apostillaba. Quiero decir que al final tú tienes una energía almacenada, pero como vas a poder hacer así, a combinar, digamos, ese acoplamiento diario, si tienes suficiente capacidad, los ciclos los puedes hacer con más potencia y semanal, y a veces puedes llegar a más horas, ¿no? Hasta 80 horas como mucho. No estamos hablando de almacenar días y semanas ahí. Correcto. Lo máximo, ya te digo, son como 80 horas lo que se plantea. Bueno, entonces, eso está allí. Luego preguntabas un poco de quién tira entre administraciones, ¿no? Bueno, aquí hemos aprovechado el que en un ministerio se ha juntado el agua y la energía. Durante mucho tiempo el agua había estado con la agricultura y el entendimiento funciona bastante bien, y sin embargo con la energía pues últimamente no se hablaba, ¿no? Entonces, por supuesto, quiero decirte, esta reforma de la ley salió de la Dirección General del Agua, pero durante todo este tiempo hemos hablado, se pactó y ellos pusieron también sus apostillas para la reforma. Entonces ha sido conjunta, o sea, todo este tema es conjunto de las dos direcciones generales, ¿no? Y en cuanto a la parte de evaluación ambiental, yo aprovecho para destacar aquí, ya que estás tú, el gran papel que habéis jugado en el embalse de Molarroya, que habéis ayudado muchísimo a la administración hidráulica a poder hacer una modificación de ese embalse hacia una solución de menor impacto ambiental, de menor coste, de mejor funcionamiento. Y es un buen ejemplo de que realmente cuando las cosas se hablan, y ahí en la comisión de seguimiento entre la gente de Confederación, Dirección General del Agua y de vosotros, pues se ha podido hablar y profundizar en la cuestión, pues vosotros, por ejemplo, habéis ayudado muchísimo de cara a lo que ha sido la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio, a que se entendiera cuál era el objeto de esta modificación de la obra y a que se hiciera mejor, ¿no? Alguien ha comentado antes que era una obra controvertida en Aragón, pero precisamente la modificación pues, ha dejado casi sin objeto la controversia, porque lo más controvertido era la afección con el nuevo azud al río Jalón, y ahora al aprovecharse la salida de la central existente en Vide la Ribera, pues se elimina ese tema, ¿no? Entonces, lo pongo como ejemplo porque cuando se habla, como bien dice Luis, entre administraciones y se buscan soluciones y se echa luz entre todos, pues al final se buscan buenas soluciones que solucionan varias cosas a la vez. Y eso es un poco la responsabilidad y el deseo que tenemos. Ojalá lo podamos hacer y lo sepamos. Pues muchas gracias, Tomás. La verdad es que es una maravilla. Veo que igual falta la figura de coordinador entre administraciones, que haga de vaso comunicante. Abrazo de vaso comunicante, esas explotaciones mineras que dejan a cielo abierto miles de metros cúbicos que deben reponer a su estado inicial. A lo mejor no hay que reponerlo, y esa inversión que tenían que hacer para reponer se puede reinvertir, por ejemplo,